Que este sea un día bendecido en Cristo Jesús, como todos los otros días en que le servimos a Él y Él nos da de su gracia. Sin duda, ya muchos han estado viendo la televisión y participando de este evento nacional que cada año se realiza, como es la Teletón. No he tenido la oportunidad todavía de ver nada, pero me imagino que, como siempre, los relatos de esfuerzo, de perseverancia, son muy emocionantes, de la misma manera como también son emocionantes los actos de solidaridad que hace la gente para poder ayudar de alguna manera, con un pequeño esfuerzo o con un gran esfuerzo, a todos aquellos que no son solo niños, sino también jóvenes y personas adultas que necesitan un empuje, un apoyo para sus vidas físicas, a causa de diferentes razones por las cuales hoy día son personas distintas físicamente hablando. Pero también quiero decir que es muy emocionante cuando nosotros podemos ver que día tras día el Señor sigue cumpliendo sus promesas, sigue realizando aquello que dijo que haría en medio de la iglesia, que haría con sus hijos y que haría con aquellos que vengan a Él. Que las promesas de Dios son firmes, las promesas de Dios son seguras, no cambian porque Dios no cambia. De tal manera que no solo es emocionante ver cómo Dios bendice, cómo Dios da gracia a los creyentes, sino también que además es edificante ver cómo las vidas son transformadas, cambiadas por el amor de Jesucristo. No hay algo más emocionante que ver una vida transformada por el poder y la gracia de Jesucristo. Y en eso nos gozamos cada día y tenemos gratitud a nuestro Dios de que nos bendice, siendo nosotros participantes de esa gracia, participantes de esa bendición gloriosa, de ver venir a los pies de Cristo personas para ser salvas y que de allí en adelante comienzan una nueva vida, y sus vidas ya no son lo mismo, sino que ahora son nuevas criaturas transformadas por el poder de Dios. Y ver también cumplida la promesa del Padre de enviar su Espíritu Santo sobre todos aquellos que creen y darles poder y autoridad para ser testigos, y ver cómo el Espíritu Santo va transformando el carácter y cómo el Espíritu Santo va llamando personas para su servicio, y cómo tenemos creyentes apasionados por Dios primeramente y también por su obra, y están dispuestos a servir, a entregar sus fuerzas, a entregar sus recursos, a poner al servicio del Señor su conocimiento, el intelecto, rendir su voluntad a los pies de Cristo para servirle. Eso es extremadamente emocionante y, como dije antes, también edificante, porque no hay ninguna fuerza en el mundo que pueda hacer lo que hace el Señor. No hay ninguna institución en el mundo que pueda cambiar la vida de las personas como las cambia el Señor. Y damos gracias a Dios por hacernos partícipes de esta misericordia tan grande. Gracias al Señor por darnos tanto amor y mostrarnos
mostrarnos tanta misericordia. Agradecemos al Señor por ser parte de su obra. Agradecemos al Señor porque podemos aportar también con un granito de arena, pero con nada nuestro, sino con aquellos dones que Dios puso en nuestra vida, porque fue Él el que nos ha dado la gracia, es Él el que nos ha dado las capacidades, es Él el que trabaja en nuestra vida para que podamos servirle. Nosotros solamente aportamos con nuestra disposición y nuestra voluntad de servir a Cristo en todo lo que la obra de Dios necesita. Por tanto, yo les animo en este día y cada día a que sigan sirviendo al Señor y sepan que Dios ha repartido a cada uno una medida de fe, le ha dado gracia. Cada creyente es depositario de la gracia de Dios. Por lo tanto, usen la gracia del Señor para beneficio del reino de Dios. Usen la gracia del Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Cada día usemos todo lo que ha venido de Dios para nuestra vida, para que una vez más el Señor sea glorificado y nosotros podamos ver su gloria en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los creyentes. Que el Señor les añada muchas bendiciones a sus vidas en este día, que sea enteramente un día de victoria para cada uno de ustedes y que mañana sea un día de victoria y mientras sirvamos al Señor podamos ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en el nombre de Jesús. Amén.